Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunos ejemplos sobre semáforos, dado que en la práctica número 5 tenemos tres ejercicios que están relacionados con los mismos. Todos sabemos que hoy por hoy los procesadores son todos, la mayoría son multinúcleo, por lo tanto, trabajando en un entorno de multiprogramación donde varios procesos se ejecutan concurrentemente, dado que ellos pueden en realidad compartir memoria, pueden compartir variables o porciones de código, ¿sí? Que en estos casos lo vamos a llamar, ahora vamos a ver más adelante, sección crítica. Y donde esta sección crítica solamente puede ser manejada por un solo proceso a la vez, ¿sí? Podemos tener inconsistencia de datos. Para mantener la consistencia de estos datos, podemos usar algunos de los mecanismos para asegurar una ejecución ordenada, ¿sí?, de los procesos, son los semáforos. Un semáforo es un tipo de variable especial, un tipo de dato abstracto, que pertenece al dominio de los enteros. Es una variable que la maneja el sistema operativo, es una variable que está protegida, ¿sí?, por el sistema. Ahora vamos a ver directamente algunas de las operaciones que podemos hacer sobre un semáforo, las operaciones básicas que tiene. Una de las operaciones es la inicialización del semáforo. Después vamos a ver cómo lo vamos a inicializar, que eso va a depender de acuerdo a la problemática que encaremos, ¿sí?, y del tipo de semáforo que usemos. De todos modos, esta variable, ¿sí?, se manipula a través de dos operaciones atómicas bien definidas, que la vamos a llamar, o depende a veces de la bibliografía, wait o signal, o puede ser down y up, ¿sí? O sea que estas son como sinónimos, ¿sí? Wait o down, como está escrito acá, wait o down, y signal o up. Bien. La función ps, que es una función conocida, que es la que pide el recurso. La función ps es la que pide el recurso. Y si esta función, y si este recurso no está disponible, entonces queda en un ciclo ahí infinito. Ahora, si el recurso está disponible, no entraría al ciclo y decrementaría la variable semáforo. Esto quiere decir que tomó el recurso, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo. Una vez que toma el recurso, estaría accediendo a esa variable o sección crítica, ¿sí?, hasta que la función bs libere el recurso. Entonces, el while o signal, ¿sí?, es la operación que pide el recurso, y las operaciones signal, up y bs, o bs, que es lo mismo, ¿sí?, es la función que libera el recurso. Entonces, en este caso, estaría incrementando el valor del semáforo. Estas variables, estas funciones, P y BS vienen del holandés, creo. Una que incrementa, decrementa e incrementa, ¿sí? Función sin incrementar, decrementar y función incrementar. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo donde se pide un recurso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá habría un while donde pregunta si la variable s menor o igual que 0. Si la variable s menor o igual que 0, eso significa que el recurso no está disponible. Entonces queda en su ciclo hasta que el recurso esté disponible, ¿sí? Acá cuando el proceso queda esperando
que el recurso esté disponible, decimos que está en espera activa, ¿sí? Siempre el proceso está activo. Ahora, si esa variable S es igual a 1, eso quiere decir que no entraría al while, ¿sí? O cuando se libera el recurso no va a entrar al while. Entonces lo que hace es decrementar la variable en 1 para tomar el recurso. Entonces lo estaría bloqueando de nuevo y solamente lo va a usar el proceso que accedió a la sesión crítica. Una vez que ejecutó la sección crítica y salió de la misma, ¿sí? Se va a cumplir la operación de signal cap OBS, donde se libera el recurso y el valor del semáforo se incrementa en 1. Bien, vamos a nombrar algunos tipos de semáforo. Tenemos los valores, los tipos binarios, ¿sí? Que toman valor 0 o 1. Tipo contador, que toman valores mayores que 1. Esto, por ejemplo, yo tengo varios recursos para compartir. No sé si tengo en este caso, puse un ejemplo de 10 recursos. Tengo 10 recursos para compartir, ¿sí? Cuando llega el proceso número 11, este se bloquea porque los recursos están todos ocupados. En este caso, el contador se va a inicializar en 10, ¿sí? A medida que los procesos van tomando recursos, se va decrementando el valor del semáforo. Bien. Bueno, puede haber semáforos de tipo de espera activa también, ¿sí? Bueno, el uso para manejo de sesiones críticas, sincronización de procesos, variables compartidas, o para el acceso y uso de recursos, son algunos de los usos. En realidad nosotros en la práctica solamente vamos a ver algunos ejemplos sobre tipo de semáforo binario. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos dos procedimientos, ¿sí? El procedimiento P1 y el procedimiento P1 y el procedimiento P2. En este caso vamos a suponer que cualquiera de los dos procesos pueden ejecutar la sección crítica sin tener ninguna prioridad uno sobre otro. O sea, en realidad, el primero que la ejecute, ¿sí? Tiene que bloquear ese recurso. Entonces, acá lo que tenemos que determinar, el caso que los dos procesos, cualquiera de los dos, entre primero a ejecución, tenemos que determinar con qué valor vamos a inicializar el semáforo, ¿sí? En este caso, habría que inicializarlo en 1. ¿Sí? Entonces, si yo inicializo el semáforo en 1, y vamos a suponer, no sé, que entra primero a ejecución el proceso número 1, ¿sí? Acá tenemos un while donde se cumple una condición para este procedimiento. Tenemos el begin. Esto está hecho todo en pseudocódigo, ¿sí? No sé, tenemos actividades preliminares que estamos ejecutando y luego en algún momento tiene que entrar a ejecutar la sesión crítica, ¿sí? Si tiene que ejecutar la sesión crítica, lo primero que va a hacer es ejecutarse la función que va a hacer el pedido, va a tomar ese recurso, ¿sí? Entonces lo primero que hace es preguntar por el valor del semáforo. En este caso, pregunta, entraría un while ahí, que pregunta si ese es menor o igual que 0. Como ese no es menor o igual que 0, entonces en ese caso el semáforo está en 1, ¿sí? Entraría a ejecutar la sesión crítica, y lo primero que hace es la variable S la decrementa en 1, ¿sí?
haría S igual a S menos 1. Ejecuta la sección crítica y una vez que termina de ejecutar la sección crítica, esta otra operación sobre el semáforo lo que hace es liberarla, ¿sí? Mientras se está ejecutando la sección crítica, el semáforo acá va a tener un valor 0, porque este P de activo lo que hizo fue decrementar el valor del semáforo, entonces va a estar en 0. Perdón, esta como es la inicialización, lo vamos a dejar acá, así como está, ¿sí? El semáforo va a tomar, lo podemos anotar acá al costadito, ¿sí? El semáforo va a tomar el valor 0. Mientras está ejecutando la sección crítica, vamos a suponer que por ahí entró este proceso de ejecución y quiere ejecutar la sección crítica. Como este que pide el recurso va a preguntar por el valor del semáforo. Como el valor del semáforo está en 0, o sea, el valor del semáforo es menor o igual que 0, así que sí, entonces se va a quedar en espera, esperando que se libere el recurso. Entonces, esto va a quedar en espera hasta que este proceso P1 termine de ejecutar la sección crítica y incremente el valor de S, ¿sí? Entonces el valor del semáforo otra vez va a quedar en 1, ¿sí? Entonces este proceso puede entrar a ejecutar la sección crítica. Bien. Este sería un ejemplo hecho en pseudocódigo, lo que sería un semáforo, ¿sí? Acá lo que tenemos es lo que en un momento nombramos recién, cuando queda esperando por el recurso, decimos que queda en espera activa, ¿sí? Entonces, si queda en espera activa, sigue consumiendo CPU. Por lo tanto, a veces lo que se hace es bloquear ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando queda en espera activa, lo que hace el while, esta es otra implementación, ¿sí? Lo que hace la función, la operación while, es decrementar el semáforo, ¿sí? Entonces, si el semáforo es menor que 0, lo volvió a decrementar, ¿sí? Entonces lo que hace es bloquear el proceso, ¿sí? Deja de estar en espera activa y pasa a un estado de bloqueado, ¿sí? O sea, se saca de la cola para ejecutar, ¿sí? Bien, luego la operación signa, ¿sí? Incrementa el valor del semáforo, va a preguntar si el semáforo es menor o igual que 0, va a decir que sí, entonces desbloquea a un proceso que está bloqueado por la operación while. Esta sería una implementación, ese modo de ejemplo, nada más porque no hay ejercicios sobre este tipo de operación, de función, de operación sobre la función while y signal, ¿sí? Cuando un proceso queda en espera activa. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un ejemplo que puede suceder a diario, es un ejemplo clásico, donde yo quiero sincronizar dos procesos para que sí o sí uno deba ejecutarse primero que el otro, ¿sí? Por ejemplo, debo imprimir un documento donde el proceso, o donde un proceso P1 imprime el título, ¿sí? Y el otro proceso P2 imprime la descripción. Por lo tanto, acá es evidente que primero se tiene que ejecutar el proceso P1 y luego se tiene que ejecutar el proceso P2 para, cuando yo haga la impresión, primero me imprima el título y luego me imprima la descripción, ¿sí? No se puede imprimir primero la descripción y después el título, ¿sí? Entonces, primero, sí o sí se tiene que ejecutar el proceso 1 y luego el proceso 2. Ahora, en realidad acá lo que habría que hacer es como
hago la implementación del semáforo, ¿sí? Para que primero se ejecute sí o sí el 1 y luego el 2. Vamos a suponer que usamos podríamos usar como ejemplo un down y un up, ¿sí? O while y un signal, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos que pensar es cómo vamos a inicializar el semáforo. Dado que acá sí yo quiero que uno de los dos se ejecute primero. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es inicializar el semáforo en 0. ¿Sí? Inicializamos el semáforo en 0. Bien, no sabemos cuál de los dos procesos se va a ejecutar primero. Entonces, si suponemos que se va a ejecutar primero el proceso 2, o que va a entrar, por ejemplo, el proceso 2 primero, tiene que haber algo que me lo frene para que no se ejecute, ¿sí? Por lo tanto, en el caso contrario, si entra primero a ejecución el proceso 1, yo debería dejarlo que lo ejecute sin problema, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que tendría que hacer una vez que entró el proceso 1 a ejecución? Lo que tendría que hacer en este caso es hacer un hub acá, en este caso, ¿sí? A ver si me deja escribir, ¿sí? Tendría que hacer un hub acá para que me libere el recurso, ¿sí? Y acá, o sea, que me libere el recurso, eso significaría que va a incrementar la variable del semáforo y la va a poner en 1. Entonces luego, después, cuando se ejecuta el proceso 2, puede llegar a entrar a ejecución. Ahora, en el caso que entrara primero el proceso 2 a ejecución, ¿qué pasa? Como el semáforo está en 0, ¿sí? Como el semáforo está en 0 y esta es la función que pide el recurso, va a preguntar si el recurso es menor o igual que 0. Entonces, como el recurso es menor o igual que 0, porque el semáforo está inicializado en 0, se va a quedar en espera, ¿sí? Va a quedar en espera hasta que en algún momento entre a ejecución el proceso 1, ¿sí? Imprima el título, haga el hub, libere el recurso, o sea que va a incrementar el semáforo, lo va a poner en 1, ¿sí? Lo va a poner en 1, entonces al poner el semáforo en 1 después, sí esta función P2 se va a poder ejecutar, porque cuando pida el recurso y chequee en el while, si es menor o igual que 0, va a decir que no, entonces entra y ejecuta el printf, e imprime la descripción. Bueno, este sería otro caso de semáforo binario donde el mismo estaría inicializado en 0. Acá tenemos otro ejemplo acá, otro ejemplo más, como dijimos que también se puede usar para recursos compartidos, variables compartidas por distintos procesos. Para esto vamos a ver un ejemplo clásico donde tenemos una cuenta bancaria. Suponemos que alguien puede retirar dinero, ¿sí? De esa cuenta, vamos a suponer que es un hijo, ¿sí? Y otra persona podría ser la que ingresa el dinero, ¿sí? Vamos a suponer que es el padre de la cuenta, ¿sí? El padre ingresa dinero y el hijo gasta, ¿sí? Bien.
Bueno, lo borro. Dejémoslo así. Acá, ¿qué va a pasar? Yo tengo una variable, como es una cuenta variable, como es una cuenta bancaria, yo tengo una variable que va a ser la variable saldo, ¿sí? Que esa variable saldo, sí o sí, puede estar con un valor. Vamos a suponer que tengo 1000, ¿sí? En algún momento hay una persona que va a retirar dinero y otra que va a depositar dinero. Entonces vamos a tener dos funciones. Acá armamos un pseudocódigo. Estas dos funciones las llamamos una retirar dinero y la otra depositar dinero, ¿sí? Entonces, retirar dinero, que siempre lo va a hacer el hijo, y la función depositar dinero, que va a ser el padre, ¿sí? Acá vamos a suponer que el hijo fue y retiró dinero, ¿sí? Retiró 500, se quedó en 500, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría pasando acá? ¿Cómo debo hacer para inicializar el semáforo? ¿Sí? Para que al menos uno de los dos procesos se pueda ejecutar, ¿sí? Ahora, si yo tengo en cuenta estas dos funciones sin usar un semáforo, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Porque yo estoy con un saldo de 500 porque retiraron dinero, ¿sí? Tenía 1000, quedaron 500. Bien, ahora, ¿qué pasa si esta persona, el hijo, llama al padre y le dice que va a necesitar más dinero y le puede depositar? Entonces va el padre del banco a depositar dinero, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que va a ingresar 600 pesos. Entonces va el padre del banco a depositar 600 pesos y mientras está depositando, en algún momento a esta otra persona, al hijo, se le ocurre volver a ir al cajero, ¿sí? Se le ocurre volver a ir al cajero a sacar plata sin saber que el padre estaba depositando dinero. Entonces, si el padre está depositando dinero, acá hay una variable saldo que está en 500, ¿sí? Acá hay una variable auxiliar que va a estar en 500. Y justo se metió el hijo a retirar dinero, ¿sí? Se metió a retirar dinero en su momento. Entonces, esta función retirar dinero, esta función de retirar dinero, se empezó a ejecutar muy ahí cerquita de esta función que es depositar por atrás, ¿sí? Un segundo después. Entonces, esta función tenía la variable auxiliar en 500. Mientras se hace la operación del nuevo saldo, si el saldo era, perdón, acá sería más, esto es más, mientras se hace la operación de agregar dinero, yo tenía 500, ¿sí? Le sumo el saldo, ahora voy a obtener 1100, ¿sí? 1100. Bien, pero justo se metió esta persona a retirar dinero y retiró, vamos a suponer que retira 400, ¿sí? Entonces, si va a retirar 400, acá todavía la operación de la variable auxiliar, que tendría que estar en 1100 para que registre, para que se cargue la variable saldo y quede bien esa cuenta, esta persona justo se metió y
retiró 400. Entonces la variable auxiliar, en este caso, también estaba en 500. ¿Sí? También estaba en 500. Acá se completó la operación. Saldo pasó a tener, supuestamente pasó a obtener 1100. ¿Sí? Perdón, 1100. Pero ¿qué pasa? Esta variable se va, esta operación de retirar dinero se va a completar. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá el saldo, la variable auxiliar de saldo, tiene 500. ¿Sí? Entonces, el saldo, que es 500, menos el dinero que retiró, que era 400, le quedaron, esa variable auxiliar quedó en 100. ¿Sí? Entonces, cuando se completa, que la variable auxiliar se registra en saldo, el saldo acá va a quedar en 100. Bien, ¿qué pasó? Supuestamente el padre ingresó dinero, debería tener 1100 pesos y resulta que tiene mucho menos de lo que tenía antes. ¿Sí? Bueno, este es uno de los problemas que puedo tener cuando estoy ejecutando estas dos funciones que se llamaría la sección crítica de estas dos funciones, retirar y depositar. Entonces, la solución a todo esto es, como se imagina, es usar un semáforo donde una de las dos funciones se ejecute y la otra tenga que esperar a que termine la sección crítica. Entonces, en este caso, como no importa quién se puede ejecutar primero, es indistinto, al semáforo lo inicializo en 1. Entonces, podría usar también, como usé acá, las dos operaciones básicas sobre semáforo, hacer el down y hacer el up. Bueno, acá abajo hacer el up y acá lo mismo, hacer el down. Y acá abajo hacer el up. ¿Sí? En este caso no sé por qué no me deja escribir. Bueno, pero acá abajo estaría el hub. Entonces, al usar el semáforo y estar inicializado en 1, la función retirar dinero o la función depositar dinero, cualquiera de las dos que se ejecute, va a pedir el recurso. ¿Sí? La primera que pida el recurso, ¿sí? Si el semáforo está en 1, va a acceder a toda la sección crítica, ¿sí? Se va a realizar la operación y si este se quiso meter al mismo tiempo, un segundo después, va a ver que al pedir el recurso el semáforo está en 0, entonces va a quedar en espera hasta que esta otra función haga el hub y libere el recurso. ¿Sí? Ejecute la sección crítica, mejor dicho. Bien, entonces, este es otro ejemplo de uso de semáforo y es un ejemplo parecido a alguno de la práctica que van a realizar.